queremos analizar la capa de acceso de red. Que dicho de otra manera, lo que vamos a ver en este capítulo son dos capas del modelo OSI. ¿Y cuáles son esas dos capas del modelo OSI? La capa de enlace y la capa física, ¿no? La capa de enlace y la capa física. Estas dos que representan a la capa de acceso de red. ¿De qué modelo? Del modelo TCP/IP. Para ello, comenzamos mostrando a un equipo que probablemente al 99% lo tiene en casa. El famoso router inalámbrico. Los routers inalámbricos, router doméstico que tienen en casa, es una cajita, un dispositivo que tiene varios componentes integrados, ¿no? Integrados. Este es un router de servicio integrado. No solo tiene el router, no solo es el router, sino tiene también un switch. Y como ven acá, estos son los 4 puertos del switch. Han integrado un switch. Tiene un router y ese router tiene su conexión hacia internet. Este de acá. O sea, este es el router con conexión a internet. Este es el switch. Puede conectarse de forma inalámbrica con las PCs de forma inalámbrica. O sea, tiene un access point. Un punto de acceso para la comunicación inalámbrica. ¿Y este switch para qué? Para que mis PCs se conecten con cable. ¿Cuántas podría conectar ahí? 4. 4 computadores. Implementar una pequeña red con esa cajita. El de tu casa y el de mi casa, además de router, switch y access point, seguro, al 99% que tiene también el modem. Tiene también un modem dentro de la caja. Este no. Este no tiene un modem. Este solamente tiene router, switch y access point. ¿Y cómo me doy cuenta que solamente tiene esos 3 componentes y le falta el modem? Por este conector. Este es un conector RJ45. RJ45. Okay. Y estoy conectando el RJ45 con el modem, un cable UTP, cable de datos. Y al otro lado del modem está la línea telefónica, el RJ11, Pero también podría estar, ya sea, si puedo conectarme en este caso por teléfono, este sería, para el caso de la conexión por teléfono, ¿no? Estaría ahí la línea telefónica y es una RJ11. Si me estoy conectando por la línea telefónica, es una RJ11. Pero podría, y en la actualidad de pronto más se usa el otro, podría ser un conector coaxial, ¿okay? Entonces, si hay ahí un puerto coaxial, en este caso estaríamos conectándonos al ISP a través del cable, ¿no? El sistema el HFC, ¿cómo se llama? El híbrido de cable con fibra óptica. Para este caso, el modem DSL o el modem de cable está aparte. Pero en nuestra casa, en mi casa en particular, la cajita, el aparatito, tiene para conectar, en este caso, el cable coaxial. O sea, estoy utilizando HFC. Okay. Y antes, ¿cómo se conectaba? ¿Cómo tenía internet antes en mi casa? Lo conectaba a la línea telefónica como si fuese un teléfono. En el conector RJ11. Y bueno, digamos que en casa tenemos una pequeña red. Y al tener una red, nuestros equipos están interconectados. Pero para que se interconecten nuestras PCs, nuestros dispositivos finales, deben tener algo importante, muy importante como componente, en este caso, de la red. Y en este caso es la tarjeta de red. Deben tener una tarjeta de red. Y esa tarjeta de red es una tarjeta de red cualquiera, no, es una tarjeta de red Ethernet.
Y a veces a esa tarjeta de red se le llama NIC, que, bueno, en las siglas en inglés, ¿no? Network Interface Card, tarjeta de red, tarjeta de red. Network Interface, tarjeta de interfase de red, ¿no? Network Interface Card, entonces, esa es la tarjeta de red. Y nuestra red es Ethernet. Ethernet es el protocolo de la capa de acceso de red. En esta capa de acceso a red, el protocolo que mayormente usamos, perdón, es Ethernet. ¿Y qué tienen nuestras computadoras? Tarjetas de red Ethernet. Ethernet. Uh-huh. No puedo conectarme de forma inalámbrica, igualito, tienes que tener también tu NIC, tu tarjeta de red, aunque no será la Ethernet, sino la tarjeta de red inalámbrica, la tarjeta de red de doble LAN, wireless LAN, o sea, para conexiones inalámbricas, tu tarjeta de Wi-Fi, tu tarjeta de red de Wi-Fi. ¿Okay? Entonces, todos los dispositivos finales que quieran conectarse a la red necesitan tener una NIC, una Network Interface Card, una interfase de red. ¿Cómo se comunican los dispositivos finales? Bueno, para comunicarse deben tener una tarjeta de red y además lo tienen que hacer a través de los medios, a través de los medios. O sea, me conecto con cable al puerto del switch y de ese switch de pronto me conecto a otra PC. ¿Está? ¿Cómo se comunica? Deben haber, por un lado, cables y dispositivos intermediarios. Pero lo relacionado a los cables o a los medios, pregunto a ustedes, ¿qué tipos de medios se puede utilizar? En casa, queremos conectarnos en red, ¿qué tipo de medios se utiliza o se puede usar? Digamos, en un domicilio, una casa. En tu casa te conectas usando cable o inalámbrico. A ver, como estamos preguntando por ahí. Wi-Fi. Entonces, en este caso es inalámbrico. El medio sería el aire. El aire. Andy se conecta de las dos formas. Ajá, Anderson y Luis también. Entonces, por un lado, como medio el espacio el aire y el otro sería cobre. El otro sería el cable UTP, un cable de datos, ¿no? Y ahí también ambos. Perfecto. Entonces, seguimos con las preguntas. ¿Qué capa del modelo OSI trata los medios? Como el modelo OSI es un modelo de referencia donde te dice cómo debe ser la red, alguna de estas capas, alguna de las 7 capas, vamos a poner el número, desde la 1, vamos a poner el otro, esta de acá es 2, la que sigue es 3, la que sigue es 4 y la última de cambio de salteo a la 7. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué capas del modelo OSI será la física, enlace, red, transporte, sesión, presentación? Alguna de estas 7 capas me dice qué tipo de medio debo usar. Me dice, no uses cable UTP no, debes usar cable UTP conector RJ45, por ejemplo. En ese cable ponle al extremo un RJ45. Entonces, ¿qué capa del modelo OSI trata a los medios? No se especifica a los medios. ¿Qué creen? ¿Cuál de las capas creen que nos dicen cómo deben ser los medios que vamos a utilizar? La respuesta, porque tienen todavía un poco fresco esto, yo les voy a ayudar a responder. Para tratar de entender eso, vamos a ver si acá logro. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Esta de acá lo voy a ver, ¿dónde está? Voy a agrandarlo un poquito más. Este de acá lo subo para ver acá. Y lo agrandamos. Porque me interesa recordar un poco de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hemos visto al famoso modelo OSI y por ahí muy rápido tal vez nos hemos dado cuenta de que las capas, hemos resumido de alguna manera qué hace las capas. Pero lo que deberíamos saber, así muy rápido, de que
la primera capa, la capa física, hace referencia al hardware de la red. Al hardware de la red. O sea, en la capa física se especifica qué componente de hardware hay que utilizar, de hardware. Y en las otras es software. Todo lo demás, las 6 capas restantes, hacen referencia a software, a programas, a protocolos que trabajan cada uno en las capas. ¿Okay? O sea, las capas de arriba son software, han tenido que desarrollar software y que los equipos lo ejecuten para que hagan las diferentes funciones de capa enlace, pero en la capa física se especifica el hardware. Entonces me pregunto, ¿los medios son hardware o software? ¿Los cables constituyen el hardware o el software? El hardware, el hardware. Entonces, ¿qué capa del modelo OSI trata los medios? La respuesta es capa física. Muy bien, Andy, capa física, la capa física. Ajá. Y otra pregunta que también les van a hacer, y estamos poco a poco tratando de aclararlo, familiarizándonos con este lenguaje de redes, ¿no? Yo repito algunas cosas y voy a seguir repitiendo hasta que se haga costumbre del uso de estos conceptos, hasta que ya nos resulte familiar todo. Hay que ver acá, en este caso, que los modelos OSI tienen una capa física donde se especifica el hardware, los cables, cómo son los bits, cómo es el medio, y por otro lado, las otras 6 capas hacia arriba es, en este caso, software. Y cuando me piden qué número de capa le corresponde, los números posibles son del 1 al 7. Y esos números solamente están relacionados al modelo OSI, no al modelo TCP/IP. O sea, el modelo TCP/IP tiene 4 capas. Sus capas del modelo TCP/IP no usan números, tiene su propio nombre. Aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Pero en el caso del modelo OSI, sí, cada una de ellas tiene un número. Física 1, enlace 2, red 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, cuando me preguntan qué número de capa le corresponde a los medios, a los medios le corresponde, en este caso, la capa 1. La capa 1. Bien, entonces vamos siguiendo. Nuestro objetivo es aprender sobre la capa de acceso a red, que está dividido en capa física y enlace, y vamos a comenzar hablando, obviamente, de la capa física y después terminaremos con la capa de enlace. Dentro de las cosas que tenemos que saber, que tenemos que recordar, es la siguiente. Cada vez que nosotros queremos comunicarnos, tenemos que usar obligatoriamente la capa de aplicación. Hay que usar esa capa de aplicación. ¿Okay? Y esa capa de aplicación, mirándolo desde el punto de vista del modelo TCP/IP, ¿para qué me sirve la capa de aplicación? Para enviar datos. O sea, estoy ingresando, ¿dónde está? Oh, y lo cerré. Bueno, no importa. Estoy ingresando a una computadora, al navegador, digamos acá. Estoy ingresando al navegador. ¿Y para qué estoy ingresando al navegador? Porque estoy tratando de poner datos. ¿Y qué datos le puse? Intranet Cibertec. O sea, estoy ingresando a la intranet de Cibertec. Perfecto. Entonces, si vas a ingresar, vas a enviar datos. Esos datos que envías, ¿viajan así completos? No. La capa de transporte, que es la que va a transportar los datos, lo va a segmentar, lo va a dividir. Y acá están los datos divididos y le han puesto incluso una cabecera. Le han puesto una cabecera. Y estos datos con la cabecera, ¿cómo se llama? Ahí lo tenemos. Se llama segmento. Segmento. Ese es el famoso segmento. ¿Ok? Y si ahora ese segmento lo mandamos a la capa de red, ¿qué va a hacer la capa de red con ese segmento? También lo va a encapsular y a poner una cabecera. Y acá tenemos al segmento
con cabecera, pero ya no se llama segmento, sino se llama paquete. Acá arriba teníamos datos con cabecera, eso se llama segmento. Acá ya tenemos paquete y ese paquete tiene que pasar a la capa de enlace. ¿Y qué va a hacer la capa de enlace con el paquete? El paquete va hasta acá, este es todo el paquete. ¿Qué hace? Le pone un encabezado y un trailer y lo convierte en otro PDU. ¿Cómo se llama ese PDU? Trama. O sea, la capa de enlace nos va a permitir crear una trama y luego esa trama va a pasar a la capa física, o sea, va a salir por el medio. ¿En qué forma? De bits, de ceros y unos. Pero realmente hay ceros y unos en el medio. No, no, no. Lo que hay realmente son señales, pero que representan a los bits, a los ceros y los unos. Entonces, resumiendo, la capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte de los bits, o sea, por dónde van a viajar los datos, ¿no? Y todos esos bits que forman una trama. Trama y la trama, ¿qué lleva dentro? A ver si me entendieron. ¿Qué hay dentro de una trama? Aparte de las cabeceras, ¿qué hay dentro de una trama? La respuesta es, lo que hay dentro de una trama es esto, el paquete. Y el paquete que lleva, lo que lleva es esto. ¿Y qué es esto? El segmento. Y el segmento que lleva, esto acá, ¿qué es esto? Datos. El segmento lleva datos. El segmento va dentro del paquete encapsulado, por lo tanto el paquete lleva un segmento y la trama lleva un paquete. Esa es la forma como han ideado en el modelo TCP/IP para poder trabajar sin inconvenientes. Vamos ahora ya a ir en más detalle de ver cuáles son las características o cuáles son los componentes o qué, digamos, cuál es el tema principal que debe manejar o que debe establecer la capa física. Los estándares de la capa física abordan tres áreas funcionales. O sea, digamos, de alguna manera va a especificar sobre componentes físicos, codificación y señalización. ¿De qué se trata eso? Por el lado de componentes físicos, me está indicando que puede ser los dispositivos de hardware, medios y otros conectores. ¿Ok? Entonces me tiene que decir exactamente qué tipo de cable, qué tipo de conector, cómo debe ser la tarjeta de red, cómo debe ser la antena, etc. Todos esos datos de componentes físicos que lo podemos tocar se especifican acá, en esta capa. ¿Ok? Aparte de los componentes físicos está, en segundo lugar, la codificación. Bueno, nosotros debemos enviar ceros y unos por un medio. ¿Qué tendríamos que hacer antes de enviar ceros y unos por un medio? Hay que codificarlo. Hay que tratar de buscar alguna forma de representar a través de una señal en ceros y unos. Esa es la codificación. Y acá le voy a mostrar una codificación que no es igual como la de alto-bajo, alto-bajo. O sea, no es simplemente el alto 1 y el bajo 0, sino que tiene su formato y vamos a ver de qué se trata. Se dice, primero hay que identificar que para cada bit hay un tiempo. Si ven esas rayitas, esto me está marcando el tiempo de un bit. Este es un bit, el otro bit y así sucesivamente. Y veo acá, en este caso, que en la mitad de la existencia del bit hay un cambio de estado de alto a bajo. Si hay un cambio de alto a bajo, eso representa un 0. Si hay un cambio de bajo a alto, representa un 1. Acá de alto a bajo representa un 0. De bajo a alto representa un 1. ¿Ok? Luego viene un alto a bajo, un 0. Y luego viene un bajo a alto, un 1. Y luego otra vez de bajo a alto, otro 1. O sea,
va cambiando de acuerdo a la secuencia de bits que tiene o que debería tener, en este caso, la trama. Entonces, ahí va la codificación, de una manera que me está representando en 0 y 1. Y la señalización, que es la otra tarea de la capa física, dice que el método de señalización es cómo se representan los bits de 1 a 0 en medio físico. O sea, si ya hice una codificación y estoy representando a través de una señal ceros y unos, bueno, genera la señal. Hay que generar esa señal y que viaje esa señal en el medio para poder, digamos, a través de ella enviar información. Hay en algunos medios, como el de cobre, hay señales eléctricas sobre el cobre. Y en otras vamos a encontrar luz o pulsos de luz sobre la fibra óptica. Okay. O sea, las conexiones cableadas de cobre o de fibra óptica va a permitir, en este caso, que genere niveles o señales, y dentro de esas señales van codificadas ceros y unos. O sea, y esos ceros y unos, ¿de quiénes son? De la trama. O sea, la trama va a ser enviada. Para enviar o buscar información mediante fibra óptica, ¿son mediante pulsaciones eléctricas? No. Si nosotros quisiéramos aplicarle pulsos eléctricos, queremos que en la fibra viaje pulsos eléctricos, la fibra óptica no entiende de pulsos eléctricos. No se vería afectado para nada, pero sí le afecta la luz. Entonces lo que se hace normalmente son pulsos de luz, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. ¿Ok? O un nivel de luz, otro nivel de luz. Niveles diferentes de luz. A veces hacen que siempre esté encendido y la diferencia entre el 0 y 1 es simplemente, en este caso, el nivel que tenga. No baja a 0, sino, digamos, por decir, ¿no? De 1 a 5, de 1 a 5. Si está en 1 es un 0, si está en 5, 1. O sea, bien iluminado, poco iluminado, bien iluminado, poco iluminado, una cosa así. Eso es con luz, con intensidades de luz para la fibra óptica. Y esa luz no le sirve para nada al cobre. No, cada uno tiene su forma. Y en el aire, bueno, si la comunicación es inalámbrica, tenemos varias alternativas. Y lo que se va a hacer en este caso es enviar información digital, o sea, hay que enviar ceros y unos, pero a través del aire, como medio del aire, por espacio. ¿Y cómo yo puedo enviar ceros y unos por el espacio? Usa ondas electromagnéticas. Y para ello es que justamente si queremos enviar ceros y unos o información binaria hacia afuera, lo que podríamos hacer en este caso es modular en amplitud, o modular en frecuencia, o modular en fase. El de modulación en amplitud implicaría de que de un lado del origen se genere una señal, y a esa señal que estamos enviando continuamente, que es la señal portadora, lo que vamos a hacer es bajarle y subirle la intensidad. Y en esos cambios de estado de baja y sube, lo que estamos haciendo es enviando dígitos, ceros y unos, variando la amplitud de esa señal. Al contrario, en frecuencia modulada o en FM, lo que se puede hacer en este caso es que la señal portadora de pronto cambie de frecuencia, lograr que modifique su frecuencia, en donde sus ondas estén separadas, juntas, separadas, juntas. Cuando están juntas es más alta frecuencia, cuando están separadas más baja la frecuencia. Entonces, de esa manera, siempre hay alguna forma para representar a los ceros y los unos. En estos ejemplos que hemos hecho son muy sencillos. Se usaron tal vez muchos años atrás, pero en la actualidad las modulaciones que se hacen de señal para las comunicaciones inalámbricas son muchísimo más complejas que lo que vemos ahí. Y lo que tratan de hacer es
generar señales, ondas, lo que sea, pero que de alguna manera ello te lleve o te permita llevar mayor cantidad de bits. Y si lleva mayor cantidad de bits, obviamente está usando mejor, de manera más eficiente, digamos, ese acceso. ¿Quiénes en la capa física y en la capa de enlace? Acá hay otro detalle también para hacer. La capa física y la capa de enlace es parte del acceso a red. Dentro de lo que nosotros conocemos, vamos a ver por acá, ¿dónde está mi lapicito? Acá. Lo que hay que recordar, perdón, lápiz. Lo que hay que recordar en este caso es cuando trabajamos con el modelo TCP/IP, estos protocolos o reglas de la capa de IP, TCP y HTTP lo hace un grupo. El grupo que lo hace son de programadores. Los programadores manejan los protocolos de capa. Sin embargo, para la capa de acceso a red, o sea, enlace y física, el programador ya no conoce cómo es que se envían los bits, no sabe de electrónica, no sabe de electricidad. Y es por ello que la mayoría de organizaciones que fijan los estándares a nivel de capa de enlace y física tienen que ser ingenieros o organizaciones que conocen justamente el tema, parte mecánica, eléctrica y electrónica. Y vemos ahí organizaciones como ISO, que es la organización que creó el modelo OSI. ¿Okay? Ahí lo tenemos a ISO. ¿Ok? Mire qué conector está haciendo referencia. El RJ11 que usa en telefonía, el RJ40 o en el modem o R45 en nuestros switches, por ejemplo. EIA, TIA para los diferentes tipos de construcción de cableados, los cables, el estándar para los conectores. Después tenemos también diagrama de pines, ¿ok? Y acá hay una organización muy importante que es la IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que son, y como dice su nombre ahí, los especialistas en el tema, y ellos están estandarizando la mayoría de las actividades de capa 1 y 2. Y dentro de esas estandarizaciones está la red Ethernet, la red en este caso de Wi-Fi y de Bluetooth. 802.3, 802.11 y 802.15. Por los medios viajan datos, pero ¿qué tan rápido lo hacen? Cuando nos ponemos a pensar sobre la velocidad, podríamos indicar, por ejemplo, de que nuestra computadora, por acá tengo mi computadora, ¿ok? Y mi computadora tiene su tarjeta de red, y la tarjeta de red que tiene es de 1 giga. La tarjeta de red que tiene es de 1 giga. Entonces lo que podría decir en este caso es que el ancho de banda de mi tarjeta de red es de 1 giga. Y mi computadora está conectado a mi red donde hay varias computadoras de la familia, varias computadoras que están siendo usadas, ¿ok? Y de pronto nos estamos, digamos, conectando a una de las máquinas compartiendo, en este caso, archivos. Estamos bajando archivos, estamos bajando un video o estamos simultáneamente viendo el video que está almacenado en una de las computadoras. Entonces, ahí me doy cuenta de que si en mi red varios están utilizando la red, la velocidad con la cual me estoy conectando en ese momento ya no es de 1 giga, que es el ancho de banda. Entonces, ¿qué cosa es eso? A eso le llamamos rendimiento. Ese sería el rendimiento. ¿Okay? Normalmente
la velocidad que deberíamos tener en cuenta es el rendimiento, que es la que realmente nos permite bajar o subir información. ¿Y el ancho de banda a qué se refiere? Bueno, es la capacidad en sí de un medio para transmitir. Sería la máxima velocidad a la que podríamos llegar, si es que nos conectamos y en unas condiciones donde en lo posible que estemos solos, en lo posible que estemos solos. También podríamos hablar de capacidad de transferencia útil, en este caso haciendo relación de la cantidad de datos que se envían, que son transferidos, pero quitándole en este caso las cabeceras, quitándole información que se hace de ayuda para que pueda llegar de un destino a otro. O sea, teniendo en cuenta solamente datos, solamente datos. Y estos parámetros, ancho de banda, ¿en qué unidad se dan? La respuesta en bits por segundo. Acá está, esta es bit por segundo. Ok, voy a cambiar de color acá, puede ser este rojo. Se da en bits por segundo. Ahí está. En bits por segundo. Si de pronto estamos bajando información y la cantidad de bits por segundo que baja ya tiene miles de bits, entonces ya no nos conviene hablar de bits por segundo, sino agregarle un factor, el factor K de kilobits, ¿no? Entonces sería kilobits. ¿Y qué es un kilobit? 1000 bits. La cantidad de bits a veces habla de millones y ya conviene pasarnos a usar el otro factor mega y hablar de megabits por segundo. Y un megabit, ¿a qué es igual? A 1.000.000 de bits por segundo. 1.000.000 de bits por segundo. También mi tarjeta de red es de 1 gigabit por segundo. Eso implica que está o podrá conectarse a 1.000.000.000 o podrá bajar 1.000.000.000 de bits en un segundo. Y si fuere 1 terabit por segundo, ya estamos hablando de millón, en este caso, o trillón de datos, ¿no?